Buen día para todos y todas. En principio agradecerte, Ignacio, siempre la gentileza de tenernos en cuenta, de sumarnos a tus capacitaciones, y es un gusto estar acá y poder compartir esta mañana con ustedes. Creo que esta pregunta que bien nos formulás, Ana, es un poco el disparador de la idea que tenemos para compartirles hoy, ¿no? Porque está bien que podamos abordar teóricamente los conceptos, que podamos leer bibliografía, que hoy hay mucha, y hay mucha también relacionada con transmedia y educación. Hace 2, 3 años, cuando nosotros arrancamos, teníamos pocos ejemplos en los cuales referenciarnos. Me acuerdo que con Vivi veíamos una experiencia que se había hecho en Colombia en ese momento, que era lo más cercano a lo que nosotros queríamos hacer. Y teníamos la misma pregunta que Ana, ¿no? Decíamos, bueno, acá hay un potencial, ¿cómo hacemos para trabajarlo no solo en educación, en el aula en general, sino en el contexto particular de las escuelas donde Viviana, en este caso, es profe? Y a partir de esas inquietudes empezamos a construir con menos certezas de la que ustedes podrían imaginar, sino más desde la experiencia, desde pensar, bueno, ¿qué es lo que tenemos a mano? Sin ninguna pretensión de dar cuenta, digamos, de algo acabado respecto a transmedia, o de decir, bueno, esto se tiene que encuadrar en lo que los autores o la bibliografía dice. No, pensar, y es un poco lo que le vamos a compartir ahora, cuáles eran nuestros objetivos, nuestros propósitos, qué era lo que queríamos hacer. En este caso, Viviana como docente, con otro grupo de docentes, ahora les vamos a contar, y en mi caso colaborando con ese proyecto desde la comunicación. A partir de eso surgió, y es un poco la experiencia que les queremos compartir. No sé, Viviana es mi tía. Esto es una aclaración que siempre lo hago, porque me cuesta decirle Viviana, porque para mí es tía Vivi, pero voy a hacer el esfuerzo. No sé si querés compartir algo antes Bueno, de... saludarlos, decirles buen día, lo mismo que les dice Ezequiel, agradecer la oportunidad de poder contar las experiencias. A nosotros nos entusiasman muchísimo estas experiencias, iniciamos en 2017 y las sostenemos. No es lo mismo, digamos, la experiencia de 2017, que fue la primera, que las que llevamos adelante 2018 y 2019, porque bueno, como ustedes saben, los docentes vamos resignificando esas experiencias, volvemos hacia la práctica y bueno, vemos qué cosas cambiamos, modificamos, mejoramos, pero sí tenemos en claro que las narrativas transmedia son una interesante estrategia para sostener en las aulas. Así que en eso estamos trabajando, todos los años revisamos, reformulamos, volvemos sobre lo que hicimos el año anterior. Bueno, y eso es un poco lo que traemos hoy para compartirles a ustedes. Bien, entonces si les parece, compartimos una presentación para hacer un poco más dinámica la charla, y por supuesto después quedamos a disposición de Ignacio y ustedes para las preguntas, los intercambios que podamos construir en conjunto. Voy a compartir pantalla. Bueno, muy bien. Entonces, un poco la introducción ya la hicimos. Nos gustaría avanzar con esta cuestión más de, por ahí si es necesario reponer, qué entendemos por narrativa transmedia y cuáles son las particularidades, ¿no? En general. Y acá sí, como bien decía Ignacio, nos vamos a basar en textos de Carlos Escolari, pero fundamentalmente de Jenkins, ¿no? Que han trabajado mucho la cuestión de las narrativas transmedia. Imagínense que cuando surge este concepto, surge en el ámbito de la publicidad, en el ámbito de las industrias del entretenimiento, y que luego se ha ido adaptando, reformulando, repensando para otros espacios. Y así es como hoy llegamos nosotros y nosotras como docentes a pensar en el potencial de una narrativa transmedia en el marco o en el contexto del aula. Decimos, en principio, una narrativa transmedia es una historia, ¿no? Es una narración que tiene una particularidad. Se va expandiendo por diferentes medios, formatos y plataformas. Y cuando decimos se expande por diferentes medios, acá los autores, Jenkins sobre todo, dice, bueno, esta historia se va contando en diferentes lugares y toma de cada uno de estos medios lo mejor que tienen para dar, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos
en las industrias del entretenimiento, ¿no? Hoy es muy frecuente conocer ejemplos, no sé, pienso toda la saga de Harry Potter, o El Señor de los Anillos, o las series de ficción más populares como Lost, y muchas otras, que proponían un formato inicial que podía estar en la televisión o en un libro, y luego se iban expandiendo, ¿no? Entonces salían como otros fragmentos que tenían que ver con una película, con un videojuego, con un formato de cómics. Es decir, la historia se seguía contando a través de diferentes plataformas. Y acá nos detenemos y decimos, bueno, tanto analógicas como digitales. Y eso va a ser importante para nuestro proyecto Transmedia, ¿no? Y luego lo vamos a volver a pensar. Porque a veces creemos que la palabra transmedia, que en sí es muy rimbombante, ¿no? O a nuestro criterio es una palabra que impone su presencia, decimos, bueno, ¿solo estamos hablando de cuestiones digitales? No, para nada. Si nosotros en nuestro proyecto Transmedia hacemos una intervención en un mural, bueno, podemos considerar eso como una expansión de nuestra historia o nuestra narrativa. Por eso hacemos la aclaración. ¿Qué otra característica tiene una narrativa transmedia? Bueno, esto, ¿no? Que se va componiendo por diferentes fragmentos que pueden o son en sí mismos autosuficientes. Es decir, si yo veo la película la entiendo, si leo el libro lo entiendo, si escucho el programa de radio lo entiendo, pero al mismo tiempo cada uno de esos fragmentos expanden una historia mucho más amplia. Y cada uno de esos fragmentos le aporta a esa historia. Y acá hacemos una distinción, ¿no? Ustedes saben que en muchos casos, sobre todo en las industrias del entretenimiento, lo que se hacen son adaptaciones. Por ejemplo, un libro que se adapta al cine, o una serie de televisión que se adapta a un libro o a un cine o al cine. Cuando hablamos de adaptaciones que no aportan nada nuevo a la historia, sino que simplemente la replican, estamos hablando de cross-media. Eso no es narrativa transmedia. La particularidad de una narrativa transmedia es que cada fragmento le aporta algo nuevo y significativo a esa historia. Por ejemplo, no sé, la vida de un personaje que se empieza a expandir o desarrollar en otra serie de televisión o en otra película, el videojuego que propone algo interactivo y suma a otros personajes o nuevas dimensiones de la historia. Cuando se pensó en su momento la narrativa transmedia, la idea tenía que ver justamente con esto, ¿no? Con explotar o aprovechar lo mejor de cada medio de comunicación, pero sobre todo para contar algo nuevo, no para repetir lo que ya se había contado en otro formato, ¿sí? Y esa es una particularidad que también a nosotros nos sirve para pensar luego nuestros proyectos educativos, ¿sí? Y que la vamos a recuperar. Y la tercera característica que es central, ¿no? Y que es todo un desafío, sobre todo cuando hacemos transmedia en educación, tiene que ver con que no hay narrativa transmedia si no hay una propuesta de interacción del público o de la comunidad. En su momento, cuando este concepto surgió en las industrias del entretenimiento, en la publicidad, tenía que ver con que sean las propias personas, ese público consumidor, el que aportara nuevas piezas creativas, nuevos fragmentos narrativos. Entonces, nosotros acá siempre utilizamos un ejemplo de series de televisión donde había, por ejemplo, no sé, la serie Lost, no sé si la conocen, Perdidos. Fue muy conocida porque el final no le gustó a gran parte de las personas, ¿no? Como suele pasarnos últimamente con los finales de las series. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a ver estos autores? Que habían comunidades de fans de las series que creaban finales alternativos y los subían a YouTube, o que, por ejemplo, crearon toda una Wikipedia para poder entender la serie. Hoy está muy de moda Dark, la serie que está en Netflix, que imagino que ya debe tener las Wikipedias. Es decir, estas producciones eran tan complejas que la misma gente, el mismo público, los mismos fans, creaban otros fragmentos narrativos que expandían la historia para explicar, para mostrar su desconformidad y hacer finales alternativos,
Es decir, había una propuesta de interacción muy fuerte. Por eso decimos que las narrativas transmedia tienen que, y nosotros desde la educación, desde nuestros proyectos, esto después lo vamos a ver con algunos ejemplos, tenemos que tener una propuesta de interacción con la comunidad. Es decir, está muy bien crear un guión de un relato transmedia, está muy bien crear algunas piezas comunicacionales para comunicar lo que se trabaja en el aula, pero nos interesa particularmente que la comunidad, en nuestro caso de la ciudad de Olavarría, no solo conozca el proyecto, sino que además pueda ser participante activo de ese proyecto, que pueda, por ejemplo, crear otras piezas narrativas que le aporten a esa historia. Esto en general podríamos decir que son las características de una narrativa transmedia. Repasamos un relato que se expande por diferentes medios, formatos y plataformas. Esos relatos se componen de múltiples fragmentos que se bastan a sí mismos, se entienden a sí mismos, pero al mismo tiempo alimentan y ayudan a entender toda esa historia en general. Y en tercer lugar, hay una propuesta de interacción con el público. La comunidad tiene que ser protagonista. Después veremos cuánto de esto es posible, cuál es el desafío que trae esta cuestión de las narrativas transmedia. Pero en principio, esa sería como una primera definición. Ahora sí, te escuchamos, Vivi. Bueno, me sumo yo a lo que estaba diciendo Ezequiel. A partir de estas características, nosotros empezamos a pensar si no sería más conveniente hablar de una narrativa transmedia pedagógica. Y entendemos, por ahí lo que estamos viendo allí, qué cosas es una narrativa transmedia pedagógica o qué aspectos son centrales para nosotros en esa narrativa transmedia y qué aspectos no son, digamos, tan relevantes en esa narrativa. En principio pensamos las narrativas transmedia pedagógica como una estrategia de enseñanza y aprendizaje. Entonces esto supone que esas narrativas están desarrolladas o diseñadas en función de objetivos pedagógicos y de temas que creemos que son significativos enseñar y aprender. Por eso allí ustedes ven, en primer lugar, que para nosotros no es simplemente la inclusión de la tecnología, si bien la tecnología está presente en el desarrollo de las piezas comunicacionales, no es la centralidad, sino que esa inclusión está en relación y en función de los diseños que hacemos los docentes y los estudiantes. Sí es central para el proyecto, para esta estrategia de enseñanza y aprendizaje, esto que un poco adelantaba Ezequiel, la participación de la comunidad. Para nosotros no se trata de pensar una historia que llevo al aula, tampoco se trata de que los estudiantes reproduzcan contenidos escolares o reproduzcan una respuesta que previamente fue trabajada en el aula, sino que se trata de crear piezas comunicacionales que se resignifican, se enriquecen, se amplían, se expanden a partir de la participación de actores de la comunidad. Y para nosotros eso es central. Por eso decimos que esas narrativas transmedia están muy vinculadas al contexto y a las posibilidades que tenemos en cada institución educativa. Una de las preguntas que nos hacíamos en algún momento es, bueno, si para pensar una narrativa transmedia pedagógica yo tengo necesariamente que contar con recursos tecnológicos. Y en realidad van a ver ustedes que, si bien esta es una pregunta que sostenemos, es algo que nos parece que no es determinante para que se desarrolle la narrativa transmedia. Por otra parte, siempre que planteamos digamos, una narrativa o un proyecto de diálogo, de apertura a la comunidad, hay algo que se resignifica y que tiene que ver con los tiempos y los espacios escolares. Esta apertura hacia afuera de la escuela, esta apertura a salir del aula y a salir de la escuela, supone habitar un tiempo y un espacio escolar distinto, ¿no? Que es un poco lo que les vamos a contar cuando recuperemos nuestros ejemplos del proyecto. Y por otro lado, bueno, ya saben que Ezequiel es mi sobrino, yo agradezco que sea licenciado en comunicación,
porque en realidad una de las fortalezas también que tiene este proyecto es que supone una multiplicidad de disciplinas y de especialistas, ¿no?, que contribuyen a crear ese mundo narrativo, ¿no?, que vamos a ir, digamos, ampliando y expandiendo. Entonces, estos proyectos, si bien son de la escuela secundaria, de una escuela secundaria en particular, que es la Escuela de Educación Secundaria número 10 de Olavarría, es una institución de gestión pública con aproximadamente 1000 estudiantes, lo cierto es que es un proyecto que se sostiene en articulación con la Facultad de Ciencias Sociales, de la que es parte Ezequiel, y que trabajamos con otros especialistas también de la facultad. No sé si querés avanzar, Ezequiel, y vamos a las dimensiones. Dale, perfecto. Bueno, a partir de esto que yo les estaba comentando, es que nosotros empezamos a pensar algunas dimensiones de trabajo. Lo primero que aparece allí es algo que yo les dije, que es pensar estas narrativas transmedia pedagógicas como una estrategia de enseñanza y de aprendizaje, y por lo tanto nosotros ponemos mucho interés o mucho trabajo en pensar cuáles van a ser los temas o cuál va a ser el eje o el núcleo de la narrativa cada año. En principio ustedes seguramente conocen el primer proyecto que nosotros desarrollamos, que se llamó Si Sócrates viviera. Ese proyecto fue una primera experiencia muy acotada de un momento del año que hicimos en 2017. Lo cierto es que nosotros en 2018 y 2019 propusimos una narrativa transmedia cuyo eje era jóvenes y construcción de lo público. Y a partir de ese eje, jóvenes y construcción de lo público, este año tenemos otro eje que es corporeidad, somos cuerpo, tenemos cuerpo, pero lo que, digamos, sí terminamos y desarrollamos fueron jóvenes y construcción de lo público, y a partir de ese eje es que los docentes empezamos a pensar cuáles son los temas que van a dar, digamos, densidad a la narrativa, ¿no? Es decir, bueno, de qué manera nuestra disciplina va a contribuir a la construcción de esa narrativa. Ahora les vamos a mostrar algunos ejemplos, pero por ejemplo, perdón, valga la redundancia, en 2018 y 2019 los espacios que se sumaron fueron literatura, proyecto de investigación en ciencias sociales, arte, historia, y la idea es que cada proyecto se sume para pensar de qué manera construimos una narrativa en torno a un eje central, en este caso jóvenes y construcción de lo público. Otra dimensión que nos parece interesante compartir con ustedes es que los proyectos recuperan una serie de competencias transmedia que los estudiantes desarrollan por fuera del aula, es decir, una serie de habilidades que los jóvenes aprenden a partir del uso y de la producción que hacen de lo digital. Pero también entendemos en nuestros proyectos que si bien llegamos al aula pensando que estos jóvenes saben hacer muchísimas cosas, lo cierto es que a veces también debemos asumir el compromiso de enseñar esas competencias. De allí que sea importante esta articulación de la que hablamos antes, ¿no? Porque, bueno, es necesario, digo, si yo estoy pensando en la edición de un video, muchas veces ellos piensan la edición de un video y no necesariamente saben editar un video. Nosotros vamos con la idea de que saben hacerlo y no siempre es así. Entonces, también, digamos, además de recuperarlas, en muchas oportunidades la cuestión fue enseñar esas competencias transmedia. Otra de las cuestiones que nos parecen relevantes en estos proyectos es que cuando nosotros pensamos la idea de participación, esto es de apertura de la escuela hacia afuera, y lo pensamos, por ejemplo, dentro de la cultura digital, esto nos da una oportunidad de una posibilidad interesante para reflexionar acerca de la ciudadanía digital o recuperar esta idea de un alfabetismo digital crítico, ¿no? En términos de pensar, bueno, ¿qué supone el uso de herramientas digitales? ¿Cuáles son los límites, las posibilidades?
podemos hablar de derecho, ¿no? En el uso que hacemos de esas herramientas digitales, qué lugar ocupan, por ejemplo, las empresas privadas y el Estado, ¿no? En este uso que hacemos de los entornos digitales. Y otra dimensión que ya estuvimos mencionando hace un ratito, pero que aparece allí nuevamente, es la idea de interpelar a la comunidad. Eso para nosotros es central, ¿no? Es decir, bueno, nuestros proyectos buscan interpelar a la comunidad y que la comunidad participe de estas construcciones que hacemos. ¿Por qué para nosotros esto es importante? Porque entendemos que en esa participación que hace la comunidad se expande la narrativa, pero en esa expansión, como la estamos pensando en el contexto de la enseñanza y aprendizaje, esto supone resignificar saberes. Digo, ya no es el saber que se reproduce en el aula, sino que es un saber que se construye a partir de lo que proponemos los docentes en el aula, de lo que amplían, ¿no? y proponen como pieza comunicacional los estudiantes, y luego de lo que aporta la comunidad en esos proyectos. Otra dimensión que señalamos allí es la dimensión de la evaluación. Y aquí me parece interesante plantear dos aspectos que se dan en los proyectos. Como decía Ezequiel, las piezas comunicacionales tienen un sentido en sí mismo, pero nosotros todo el tiempo estamos construyendo una narrativa transmedia, ¿no? Es decir, algo más amplio. Por lo tanto, esto nos permite que si bien los estudiantes van a decidir sobre esa pieza comunicacional, en algún momento hacemos una mirada o volvemos a revisitar la narrativa transmedia para ver cuál fue la construcción colectiva, ¿no? ¿Qué se creó a partir de esa construcción que hicimos, primero de piezas comunicacionales, pero luego cuál fue la construcción colectiva? Esta mirada no la hacemos solo los docentes, sino también la hacen los estudiantes. Y por otro lado, revisitar esa narrativa transmedia también supone ver, bueno, qué expansiones logramos, qué nos dice la comunidad sobre aquello que propusimos, ¿no? Es decir, bueno, hay una manera de problematizar eso que inicialmente se propuso en el aula, se resignifica, entra en contradicción. Digo, ¿qué sucede, ¿no? Una vez que se produce la expansión hacia afuera? Volver a lo que propusimos para ver de qué manera se resignifica. Lo que ya les había dicho, ¿no? La cuestión de resignificar los tiempos, los espacios y el conocimiento escolar. Esto es muy potente en nuestros proyectos. Un poco para pensarlo en líneas concretas, el año pasado, en 2019, nosotros siempre tenemos claro que las piezas comunicacionales no tienen que ver con difundir, sino que tienen que ver con comunicar y con buscar la interacción. Y teníamos claro que esas piezas comunicacionales tenían que salir del aula y salir de la escuela. Entonces, por ejemplo, en 2019 una propuesta tuvo que ver con llevar instalaciones artísticas a la vereda de la escuela, o colgar banderas en los muros exteriores, o presentar murales, y las personas que transitaban por la calle ese día en la que estaban los murales o las instalaciones tenían una propuesta de intervención. Pero también nos pasó que algunos proyectos quedaron dentro de la escuela, no salieron a la vereda, porque también hay no gestiona y negocia con los otros actores institucionales posibilidades y límites, ¿no? de estos proyectos. Entonces, aquellos proyectos que quedaron dentro de la escuela, que no estuvieron en la vereda o en la calle, nosotros no queríamos que fueran proyectos que se expusieran en el salón de acto, ¿no? Es decir, bueno, que en un momento, en una hora de clase, un docente fuese con el grupo de estudiantes a ver un proyecto que hacía otro docente con otro grupo de estudiantes. Nos parecía que teníamos que generar también al interior de la escuela una instancia de participación más autónoma, ¿no? Que fuesen los propios estudiantes quienes eligiesen, bueno, dónde querían estar, cómo querían participar de nuestra propuesta. Entonces,
Entonces se nos ocurrió que nuestros proyectos, aquellos que no estaban en la vereda, que estaban dentro de la escuela, estuviesen en los recreos. Muchas de esas propuestas estuvieron en el recreo, en el pasillo, en los pasillos, en el patio, algunos en el salón de clase, pero ese salón de clase se pensó para que transitaran otros estudiantes, no el grupo, sino que transitaran otros estudiantes, se reorganizó el espacio, bueno, se cambió el mobiliario, y la idea era que los estudiantes recorrieran lo que les parecía interesante en ese recreo o en esos recreos, viendo las propuestas de otros estudiantes, ¿no? Y eligiesen, bueno, dónde querían estar y cómo querían estar. Eso, de alguna manera, ¿no? Pensando en las dimensiones que para nosotros tienen las narrativas transmedia pedagógicas. No sé si Ezequiel querés agregar algo con respecto a esto. No, hay varias, por ahí, situaciones que grafican esto de la resignificación de los tiempos y los espacios. Nosotros decimos que, y por eso insistimos tanto con ver las posibilidades que tenemos y el contexto particular de la institución educativa en la cual formamos parte. Para el primer proyecto de Sócrates, por ejemplo, utilizamos un laboratorio típico de la escuela, donde se hacen experimentos de ciencias naturales. Bueno, ese fue nuestro set de filmación, como decíamos nosotros, ¿no? Y tenía que ver con reacondicionar un espacio que estaba pensado para otros fines en función de las necesidades del proyecto. Y un poco nos fue pasando eso, ¿no? O tratar de negociar con los directivos de la escuela 15 minutos más o 30 minutos más, o la salida de un grupo de estudiantes para una actividad específica. Todo el tiempo lo que nos dábamos cuenta es que estábamos resignificando aquello que sabemos muchas veces es estanco, que tiene que ver con los tiempos, con el fin que tiene cada espacio en una institución escolar. Bueno, por eso también insistimos mucho con la idea de proyecto, porque involucra a más de una persona, a más de un docente. Y en eso de involucrar en un proyecto a muchas personas, tiene que ver también con que los equipos directivos entiendan cuál es el sentido y qué es lo que estamos promoviendo para justamente habilitar, acompañar en los espacios, en los tiempos que necesariamente vamos a ir resignificando. Esto como un comentario para complementar. Avanzamos, si les parece, un poquito más. Bueno, ¿cómo empezar una narrativa transmedia pedagógica, ¿no? Acá hicimos un punteo. En principio, algo con lo que insistimos mucho tenía que ver con los temas, ¿no? Esto de definir un eje transversal. En nuestra primera experiencia tenía que ver con la formulación de las preguntas filosóficas a través de las ideas de Sócrates. Luego fue la cuestión de las juventudes y la construcción de lo público. Hoy tiene que ver con una problematización respecto de el cuerpo y sus manifestaciones. Es decir, un eje transversal que nos permita luego abordar los contenidos curriculares. Y esto es importante, ¿no? Porque lo que creemos valioso enseñar en cada una de las materias que componen el proyecto, por ejemplo, filosofía, metodología de la investigación en ciencias sociales, arte, historia, prácticas del lenguaje. Es decir, ¿cómo podemos trabajar a partir de ese eje transversal, esa definición temática, todos los contenidos curriculares que creemos valioso enseñar? ¿Cómo podemos hacer ese enlace, podríamos decir? Entonces, pensar eso al principio nos ayuda a definir esto que nosotros llamamos los objetivos. Bueno, ¿cuáles son nuestros propósitos como docentes? ¿Qué es lo que creemos valioso enseñar? ¿Y cómo lo vamos a hacer transversalmente a partir de esta estrategia de crear una narrativa transmedia? Y acá hay una etapa, podríamos decir, que tiene que ver con la problematización de esos contenidos. Es decir, hay una producción muy fuerte de los estudiantes, por ejemplo, investigando, buscando información, escribiendo informes, debatiendo en las clases. Es decir, no estamos pensando la narrativa transmedia sin antes abordar las cuestiones que nos interesan, profundizarlas y generar producciones que les den sustento. Sobre todo para diferenciar esta idea de, bueno, no estamos simplemente difundiendo algo,
sino que estamos haciendo un ejercicio, ¿no?, de construcción de conocimientos. Una vez que trabajamos en esta cuestión, en el marco de cada una de las materias, de las clases y del aula, podemos pensar, sí, en un guión transmedia, en una trama narrativa, que por supuesto, y como decíamos, nosotros hemos trabajado dividiendo a los grupos en diferentes, ¿no?, grupos, valga la redundancia, de estudiantes que han trabajado en la creación de piezas comunicacionales que permiten construir esa narrativa transmedia, pero cuando llegamos al guión, llegamos luego de haber trabajado mucho previamente. Entonces, ahora sí nos preguntamos, bueno, ¿de qué se va a tratar esta historia? ¿Cómo la vamos a contar? ¿En qué plataformas y medios lo vamos a hacer? ¿Cómo cada uno de esos fragmentos que van trabajando los grupos de estudiantes, de 4 o 5 personas, contribuyen a la expansión de la historia en general? Y ahí vamos recuperando, ¿no? Por un lado, los saberes propios de los estudiantes, esto que decía muy bien Viviana. Nos interesa mucho cuando hablamos de competencias transmedia, bueno, preguntarles a ellos, a ellas, ¿con qué medios ustedes habitualmente se sienten más cómodos? Entonces han pasado cuestiones interesantes, ¿no? Grupos de estudiantes que estaban acostumbrados a jugar videojuegos y alguna experiencia de realización de videojuegos, entonces su propuesta de creación de una pieza comunicacional tenía que ver con un videojuego. Otros que tenían mucha vinculación con el mundo del audiovisual, de YouTube, y algunas inquietudes al respecto. Bueno, entonces con ese grupo trabajamos en la creación de videos. Ese diálogo con los estudiantes, como nosotros decimos, bueno, recuperar aquello que saben y ponerlo en función de la narrativa transmedia, siempre ha sido como muy interesante y muy enriquecedor. Y después sí pensar en toda una etapa que tiene que ver con, bueno, crear, ¿no?, esas piezas comunicativas que van a expandir la historia. Y acá lo trabajamos, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, con diferentes talleres, en el caso de que fuera necesario. Es decir, hay un acompañamiento del equipo docente para pensar esas piezas comunicacionales. Bueno, pensar ese video, pensar ese programa de radio, pensar en el videojuego que van a crear, o el sitio web, o las imágenes o el mural, en el caso de que decidan trabajar con algún medio analógico. Bueno, ahí el equipo docente acompaña en esa creación de piezas comunicacionales, tratando de justamente no solo debatir respecto del sentido de cada una de las piezas, sino también aportar nociones técnicas o de cuestiones de conocimiento que hay que ir construyendo. Y finalmente, podríamos decir, aunque nunca finalmente en una narrativa transmedia, esto de, bueno, una vez que creamos los diferentes fragmentos, ¿cómo los vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a hacer que la mayor cantidad de personas, en este caso de la comunidad de Olavarría, se enteren de esta narrativa transmedia y cuál va a ser nuestra propuesta de interacción? Es decir, tenemos el objetivo de decirle a estas personas, no únicamente miren la página web, sino participen, dejen su opinión, construyan, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, algunas frases que puedan ser parte de una canción colectiva de rap. Es decir, hay una propuesta de interacción, que eso nos parece muy valioso de este tipo de proyectos. Y por otro lado, si uno tuviese que pensar, y un poco hablaba Viviana antes de cómo se cierra un proyecto, aunque siempre está abierto, porque siempre está la posibilidad de que otras personas lo vean y participen, tiene que ver con esto de resignificar los saberes, hacer una evaluación de todo el proceso, que tiene que ver con pensar, bueno, aquellas debilidades que siempre están en el marco de la creación de la narrativa transmedia, cómo nos podemos fortalecer. Y es un poco lo que hemos venido haciendo, y por eso cada proyecto va recuperando las experiencias de años anteriores. Bien, avanzamos, si les parece. Ahí está. Bueno, y ahora lo que queremos presentarles tiene que ver con algunos, como para poner en contexto, ¿sí?, los ejemplos que hemos realizado. Decíamos entonces, en el año 2017,
trabajamos con este proyecto que se llama Si Sócrates viviera, narrativas transmedia y filosofía. Se involucraron 50 estudiantes, se crearon 13 fragmentos narrativos diferentes que tenían que ver con la creación de un videojuego, con la creación de un sitio web, algunas piezas audiovisuales, otras imágenes que los estudiantes y las estudiantes crearon. Realizamos talleres, en este caso un taller que tenía que ver con algunas nociones básicas de edición de imagen y video. Articulamos con 2 materias y en este caso convocamos, podríamos decir, a un especialista externo a la institución educativa. Ya en el año 2018 trabajamos con 60 estudiantes, creamos más fragmentos narrativos, 19, dictamos 5 talleres, que esto también fue interesante porque los talleres tenían que ver con pensar justamente, bueno, cómo podemos hacer más sólido el proyecto, las investigaciones de los estudiantes. Entonces ahí trabajamos con cuestiones específicas que salían, y esto es importante decirlo, a partir de las inquietudes de los estudiantes, ¿no? Si algo tiene como particular este proyecto del 2018 es que los estudiantes propusieron trabajar en el marco de las juventudes y la construcción de lo público temáticas que les eran afines o que les interesaban. Ahí, por ejemplo, trabajamos cuestiones de nocturnidad, cuestiones que tenían que ver con la Ley de Educación Sexual Integral, cuestiones que tenían que ver con problemáticas asociadas a la drogadicción. Es decir, los estudiantes fueron quienes propusieron los temas y los talleres trataron de recuperar esas inquietudes y acercar, en este caso, 6 especialistas externos que abordaron desde diferentes lugares y ayudaron a construir los proyectos de los estudiantes. Y en este caso articulamos con 2 materias. Y en el 2019, la segunda parte de Juventudes y Construcción de lo Público, se crearon 22 fragmentos narrativos, ¿sí? Muchos de ellos que tuvieron que ver con intervenciones analógicas asociadas al arte. Acá la incorporación de la profe de arte de la institución fue muy fructífera en esto de pensar no únicamente lo digital, como podía ser crear perfiles en redes sociales, sino pensar obras de teatro, pensar murales, pensar intervenciones artísticas en el espacio. Fue muy interesante ese aporte. Y también se convocaron a especialistas externos para trabajar cuestiones que tenían que ver con comunicación pública de proyectos científicos, que tenían que ver con juventud y otras cuestiones que creíamos necesario complementar. Y particularmente la posibilidad, en este caso, ya el año pasado, en el 2019, de que un grupo de estudiantes pudiera visitar la Facultad de Ciencias Sociales y pudiera participar allí de un taller que habíamos previsto. Bueno, ahí traemos el ejemplo de una pieza comunicacional. Lo que ustedes están viendo allí sucede en el recreo. Es un grupo de estudiantes que propone una obra de teatro. Esta propuesta está vinculada al proyecto 2019 y parten de trabajar el caso María Soledad. Retoman fundamentalmente, pero no solo, la propuesta de historia que tenía que ver con partir de algunos hechos de la historia argentina y a partir de ahí ir complejizando o construyendo esa reflexión sobre la historia. Antes de llegar a la obra de teatro, lo que ellas hacen es proponer, digamos, contar en Twitter la historia de María Soledad, que por ahí para los adultos es conocida, pero para ellos no necesariamente era así, se da en otro contexto, ¿no? Empiezan a pensar, bueno, a preguntar en las redes sociales si conocían otros casos de femicidios en Olavarría. La comunidad empieza a participar de esas redes sociales, ¿no? Contando cuáles eran los casos de femicidios conocidos en Olavarría. Entonces ellas empiezan a partir de esas historias a recuperar, ¿no? A partir del caso María Soledad y de lo que sucede en las redes, casos de femicidio, sobre todo en Olavarría. Y a partir de esto crean una obra de teatro, que es la que ustedes están viendo allí, en la que cada una de ellas relata o se pone en la piel de una de las víctimas de femicidio y lo hacen en
el recreo. La idea era que, digamos, a partir de este relato que ellas cuentan, pedirle a los estudiantes que participan de esta puesta en el recreo que en las redes sociales compartan las sensaciones, las reflexiones y los pensamientos que surgen de esta puesta que ellas están haciendo. La verdad que fue súper emotiva porque, bueno, además recuperan, digamos, casos que han sido muy dolorosos en nuestra ciudad, y bueno, y ellas también hacen una reflexión muy interesante sobre esta situación. Ahí lo que nosotros pusimos, digamos, anotamos para que tengan en cuenta es cuáles son las temáticas que trabajaron. En este caso parten de la muerte, el asesinato de María Soledad, pero además a partir de ahí lo que hacen es trabajar la idea, digamos, la situación de otros casos de femicidio en nuestro país y particularmente en Olavarría. Proponen un fragmento narrativo, ¿no?, que tiene que ver con la realización de una obra de teatro, pero también con compartir en las redes sociales, inicialmente pidiendo la participación del público acerca de los casos de femicidio en Olavarría. Y a partir de esto, bueno, los saberes que se ponen en juego, que tienen que ver no solo con el saber específico de la materia de historia, sino también con otros saberes, como decía Ezequiel, que se vinculan, por ejemplo, a arte, ¿no?, o a la puesta de una obra teatral y demás. Bien. Este otro caso que les traemos también como ejemplo, recupera el caso Costecchi-Santillán, también, digamos, vinculado con la materia, específicamente con la materia historia, pero digo, no es que solamente hay una materia que está articulando aquí la narrativa. Ellos recuperan ese caso para pensar, ¿no?, la violencia policial en este caso, y también, digamos, cómo esa violencia está dirigida a los jóvenes y qué participación tienen los jóvenes en la protesta. Para hacer esto recuperan también saberes de arte. Bueno, ahí están viendo que están haciendo una propuesta de body art, pero también hacen una propuesta de instalación artística en el salón. Lo que ven allí es el salón de clase, pero un salón de clase completamente remodelado, si se quiere, intervenido, para que los estudiantes también en un recreo participen de esta puesta, ¿no?, y dejen luego de ver la propuesta que tenían en el salón de clase, les dejen sus impresiones en un mural que estaba colocado fuera del salón de clase. Estas dos propuestas son de la escuela, digo, estamos todavía en el espacio escolar. Otras propuestas salieron afuera, por ejemplo, una instalación artística con relación a la ley de talles, y en este sentido, digamos, esta instalación invitaba a las personas que transitaban en ese momento por la vereda, por la calle, a fotografiarse en esta instalación y compartir en las redes, pidiendo, por una ley de talles, que además les cuento que a los pocos días se aprobó la ley de talles, así que ellas, digo ellas porque eran estudiantes, estaban convencidas de que habían tenido que ver mucho con esa aprobación, pero esto tiene que ver también con pensar cómo se involucran a partir de que son ellos quienes deciden qué van a contar, ¿no?, qué les parece relevante contar, cómo lo van a contar y sobre todo cómo van a invitar a participar, ¿no?, cuál es la instancia de participación, cómo queremos que participe el público o la comunidad en este caso, o bien otros estudiantes, y por qué nos parece relevante esa participación. Bien, ¿avanzamos? Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿no?, que tenía que ver, en este caso, con la participación de los jóvenes en el espacio público, en particular el rap y la murga como expresiones culturales en Olavarría. Este era un grupo de estudiantes, ¿no?, que estaba involucrado con una de las expresiones artísticas de la ciudad, que tiene mucha importancia, que tiene que ver con una de las murgas, ¿no?, que participa de diferentes eventos.
Entonces, en el marco de este tema general que tenía que ver con las juventudes y cómo se construye lo público, decidieron trabajar en particular las expresiones artísticas. ¿Cuáles fueron los fragmentos narrativos que aportó este grupo a ese gran relato transmedia que construimos, ¿no? Tenía que ver con, en principio, elaborar un proyecto de investigación, esto si se quiere más en el marco de trabajar los contenidos y todo un proyecto de investigación que habían realizado. Luego entrevistar a integrantes de la murga, ¿no? De una de las murgas de la ciudad, y a raperos también de la localidad. Luego producir un video y elaborar su propio rap, ¿no? Y lo interesante de esto fue que la propuesta de interacción con el público tenía que ver con que crearon un formulario, ¿no? y lo divulgaron para que las propias personas de la ciudad pudieran compartir fragmentos, ¿sí? Que pudieran integrar una nueva canción de rap, ¿no? Y que tuviese que ver obviamente con la temática propuesta Juventudes de Construcción de lo Público. Entonces fue interesante porque ahí la propuesta de interacción tenía que ver con una cuestión artística que involucraba a la comunidad en la creación de nuevas estrofas, podríamos decir, para una eventual canción. ¿Y cuáles fueron los saberes que se pusieron en juego, ¿no? En este fragmento narrativo? Bueno, todo lo que tenía que ver con metodología de la investigación en ciencias sociales, una de las materias que estos estudiantes cursaron, ¿no? Sobre todo cuando crearon sus proyectos de investigación, cuando problematizaron, construyeron un problema de investigación en torno a este eje temático. La cuestión que tenía que ver con la producción de video y la creación de rap, que acá decimos, bueno, estos son saberes que aportaron los mismos estudiantes, ¿no? Que ya tenían conocimientos respecto a todo un género artístico, que en mi caso desconozco, en el caso de Viviana también. Es decir, ahí hay mucho de sus saberes, de su experiencia, ¿no? Por participar en cuestiones culturales, en cuestiones artísticas, que trajeron al proyecto para crear este fragmento narrativo. Muy bien, y tenemos un ejemplo más, ya estamos terminando. En este caso tiene que ver con el primer proyecto de Sócrates, ¿no? Que les comentamos. La temática tuvo que ver con discusiones filosóficas, en este caso en torno a la justicia, las leyes y la legitimidad, ¿no? Y un poco la pregunta que nos hacíamos, que fue transversal a este proyecto, era, bueno, ¿qué pasaría si Sócrates abre un Instagram o un Facebook, ¿no? Hoy sería un TikTok, en ese momento no existía todavía, para problematizar lo que lo rodea en la ciudad, ¿no? Y esta fue una propuesta muy movilizadora para los estudiantes, ¿no? Porque les propusimos, bueno, ¿qué pasa si Sócrates, a partir de todas las lecturas que habían tenido previamente, de los debates en las clases, de las producciones que habían hecho, bueno, ¿qué pasa si hoy Sócrates sale con su cuenta de Instagram a tomar imágenes de la ciudad de Olavarría o a problematizar aquellas cuestiones de la actualidad que lo podrían sensibilizar? Los fragmentos narrativos tuvieron que ver con una lectura y relectura de la Apología y de Critón, la elaboración de los perfiles de Sócrates y de Critón, en este caso en Facebook y en Instagram, y ellos seleccionaron algunos temas para publicar y algunas preguntas para hacerle al público, ¿no? Entonces teníamos de pronto comentarios de vecinos y vecinas de la ciudad de Olavarría respecto a un Sócrates que habían creado los estudiantes que estaba haciendo preguntas sobre cuestiones muy candentes en ese momento, tanto en la ciudad como a nivel país. Por ejemplo, la desaparición de Santiago Maldonado, que nos movilizaba mucho en ese momento, aún hoy lo hace. Entonces, ¿cuáles fueron los saberes que se pusieron en juego? Bueno, la argumentación, resignificación de estas discusiones filosóficas, que fueron trabajando en el marco del aula, pero que involucraban ahora una dimensión contextual muy fuerte, que tenía que ver con la actualidad y la realidad de esos estudiantes, y también todo lo que ya ellos sabían, ellos y ellas sabían, respecto al manejo en las redes sociales y
esos medios que les quedaban cómodos, ¿no? Por ejemplo, trabajar con Instagram era algo que les resultaba cotidiano, aun cuando podemos hacer una salvedad que tenía que ver con que muchas veces veíamos que el uso de Instagram con propósitos educativos en el marco de este proyecto era diferente a cuando ellos lo utilizaban en su cotidianidad para publicar cuestiones de ellos, ¿no? Ahí hay una cuestión que tiene que ver con la exposición, con esto de, bueno, cómo imaginar a ese público destinatario, que fue muy interesante, lo abordamos en uno de los artículos, para pensar también ciertas distancias respecto de lo que están acostumbrados a hacer, por ejemplo, publicar imágenes y videos en Instagram, cuando lo proponemos con propósitos educativos. Pero bueno, en general, de esto se trataba el fragmento narrativo. Si a ustedes les parece, les mostramos, ya para finalizar, la página web y algunas de las cuestiones que fuimos sistematizando en este espacio, que lo consideramos muy necesario, ¿no? Porque fue justamente el sitio web el lugar donde nos permitió, bueno, poner toda la información del proyecto. No solo en las narrativas transmedias, sino todas estas reflexiones que fuimos dando y construyendo con el equipo docente. ¿Les parece que compartamos eso? Yo voy a dejar... Sí, sí. ¿Te parece? Dale, ¿querés mostrar y...? Digo y para... luego, Sí. o mientras mostrás Bueno, dale. También, claro. Por ahí esto que decíamos, nos parece que el equipo de gestión, digamos, de la escuela es fundamental, porque en muchos casos es quien nos habilita esos tiempos y esos espacios. No es fácil muchas veces desestructurar los tiempos y los espacios escolares, entonces es muy importante que el equipo digamos, de gestión nos esté habilitando muchas veces esos espacios. Para ir a un ejemplo concreto, cuando yo les decía estábamos en el recreo, eso supuso, el recreo es de 10 minutos. Entonces, por más que teníamos mucha logística para organizar eso suponía negociar 5 minutos más del recreo, que parece una cosa menor, pero para aquellos que estamos en la escuela sabemos que negociar 5 minutos de un recreo en una escuela con 1000 estudiantes no es cosa simple. Entonces, negociar esos espacios, esos tiempos es fundamental y por lo tanto es muy importante que el equipo de gestión nos acompañe en estos proyectos. Y con respecto al equipo de docente, a mí me pareció muy valioso cuando iniciamos, que creo que Ana decía, bueno, cómo pensar la narrativa transmedia como contenido, y a mí me parece que lo que nosotros estamos pensando en los proyectos no es no es como contenido, sino como una estrategia. Entonces me parece que la mejor manera de empezar a desarrollar proyectos de este tipo en la escuela es partir de los temas, ¿no? Es decir, bueno, pensar cuáles son los temas significativos, valiosos que queremos enseñar y, por supuesto, trabajar en equipo, ¿no? Es decir, bueno, nosotros no podríamos llevar adelante estos proyectos o con la misma riqueza si no fuese que por el equipo de docente que año a año nos convocamos o vamos convocando. Creo que que cada año se va sumando gente nueva que se moviliza con los proyectos o que se motivan. Y en este sentido, por ahí voy a hablar como docente. Me parece que los temas tienen que ser movilizantes para los estudiantes, ¿no? Problematizadores, pero también movilizantes para los docentes. Por eso es que este año ustedes van a ver, seguro a fin de año ya vamos a tener algo en la página, el proyecto es otro. Podríamos haber continuado con Juventudes y Construcción de lo Público, pero nos parecía que el equipo docente creía que ya habían sido 2 años y que era, momento de movilizarnos o motivarnos con otros temas, y por eso decidimos cambiar de temática. Me parece que también esos temas tienen que movilizarnos a nosotros los docentes, nos tienen que entusiasmar también a los docentes, porque esto de alguna manera se va a reflejar también en nuestra tarea en las aulas.